para asegurarse su lugar en el agujero del mate. ¿Cómo le va, compañera Teresa? Hola, ¿qué tal? Buenos ¿Te gusta que días. te digan María Teresa, Teresa, Tere, Y a mí me dicen de de todas manera las... que lo sientan, así Che, que negra, amén. ¿tiene algún sobrenombre de que le viene de antes? Sí, tengo varios. Mira, María Teresa me dicen muchos y otros me dicen Maite, Tere. Ah, esa es buena, claro. esa es buena, Sí, Maite. sí, Y escuchame una combina. cosita, laboral, ¿te quedó alguna? Viste que los laburos, donde hay mucha gente, son bastante malos a veces No, para... Tere, mucho Tere, 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 mucha sí. Tere. Los alumnos también Tere, muy, sí. Serás Tere entonces para nosotros, Bueno, ¿eh? bueno, como Porque quiera. somos alumnos, venimos a aprender. Che, tenemos una problemática Sí, acuciante, primero porque no hay política pública de desarrollo de vivienda para poder acceder a la vivienda, entonces la gente tiene que alquilar. Me dicen que hay un importante índice de la gente que está en la calle, que es sí, gente que no puede volver a alquilar. exacto. Bueno, Sí, buen sí. día, Tere, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bueno, justamente planteábamos este tema por la problemática que se nos está presentando en trabajadores y también en los jubilados que están excluidos muchas veces a través de esta situación de no poder sostener los cargos que asumieron en la firma de un contrato. Ajá. Y acá volvemos a los contratos. ¿Se acuerdan que la vez pasada estábamos hablando que cuántas veces nosotros hacemos un contrato de manera cotidiana? Bueno, el contrato de locación es un contrato especial, particular, donde hay dos partes, el locatario y el locador, y también lo podemos relacionar con el contrato de consumo en cuanto se presenta la intervención de una inmobiliaria, por ejemplo. Correcto. ¿Por qué? Porque lo incluye en el mercado. Entonces el trabajador se acerca a la inmobiliaria, eh, hace toda una apuesta como para poder observar la situación y presenta los requisitos Oh, que son formales y que son, bueno, que cuesta mucho cumplirlos, ¿no es cierto? Pero dentro de una relación donde se compromete a abonar el importe que se le presenta en ese acto en que se firma. bien. Ahora, ¿qué ocurre? Pasa el tiempo en un país donde nosotros tenemos inestabilidad permanente, inflación, se aplican distintos índices y esto es lo que tenemos que decirle a nuestros compañeros. Ojo con las cláusulas que están adentro de los Correcto. contratos, porque estos son contratos de adhesión que el compañero muchas veces no tiene la información adecuada como para poder defenderse y da el consentimiento, porque en ese momento pudo cumplir los requisitos y no nos olvidemos en la desventaja en que se encuentra, porque alquilar, nuestros compañeros, todos los que alquilamos para un fin que Claro, es el destino, la vivienda. La exacto. vivienda familiar no es que la va a colocar para una sublocación y va a percibir otro ingreso a Que además no está futuro. permitido. Exactamente, Ah, no está tenía esa permitido. duda. Sí, entonces por eso vemos que en el contrato los trabajadores que firman y dan consentimiento de estas cláusulas que tienen a veces abuso del derecho, porque después de determinado tiempo, de acuerdo a los índices que aplica la inmobiliaria, después no lo pueden sustentar ni con los salarios de la familia, que también se Claro. suma para pagar, ¿no es cierto? Porque hay hijos que a lo mejor están en la facultad y también trabajan y aportan y acompañan, porque cada vez son más restringidos los ingresos. Y en esto tenemos que tener una visión de proteger a nuestros compañeros. Los necesitamos acompañar para poder analizar que hay otras formas de poder llegar a acuerdos entre el dueño y el locatario. Porque pareciera que tiene todo a favor el propietario de la inmobiliaria, que es la intermediaria. Pareciera que siempre tenés que agachar la cabeza y marche preso, ¿no? No, por eso hay que intervenir, hay que asesorarlos, hay que darles la información, porque ellos también necesitan estas herramientas como para poder plantear
y empezar a equilibrar esta balanza entre un proveedor y un consumidor, porque siempre está en desventaja el consumidor y es el más vulnerable. Cuando nosotros alquilamos, presentamos entre los requisitos nuestros ingresos. Si vos no cumplís con unos ingresos que te den un porcentaje para poder solventar ese gasto, esa responsabilidad, esa obligación que te estás comprometiendo a pagar mensualmente y durante mucho tiempo, entonces no podrías acceder a la vivienda. Ahora bien, cuando vos cumplís estos requisitos, pero dentro de las cláusulas hay índices que están ajenos a las dos partes, ¿no es cierto? El índice de consumo, el índice de contrato de locación, según el índice en esta libertad que se acuerda, una sola de las partes, se acuerda ponerla en la cláusula, no el locatario, no el trabajador. El trabajador tendría que promover el índice de acuerdo a sus ingresos, claro, porque eso es lo que está presentando. Y en el caso en que haya un desfasaje y un desequilibrio, entonces armar en cualquier periodo una nueva renegociación para poder acordar un equilibrio donde ninguna de las dos partes esté damnificada. Lo que pasa es que la ventaja la tiene la oferta. La demanda, ¿te gusta bien? No te, ¿podés pagar? Bien, no podés pagar. No. ¿Te gusta bien? No te gusta, chao. Bueno, pero porque esta es una cuestión cultural y nosotros la tenemos que transformar. Está bien. Venimos a transformarla, porque también está la parte de la imprevisión, donde uno no sabe lo que va a pasar el año que viene. Yo alquilo ahora por una cifra y a lo mejor el año que viene estoy pagando el doble y mis ingresos no alcanzan para cubrir. Ese es muy buen punto. Además acá yo traje también unas estadísticas porque necesitamos tener este tipo de información para poder unirnos y acompañarnos y también, ¿por qué no representar a los trabajadores ante una negociación? Porque ellos cuando se acercan a una inmobiliaria están hablando con un experto que también tiene un asesoramiento legal y en ese sentido el trabajador a veces se siente un poco en inferioridad de condiciones para negociar, porque ya está todo preestablecido y esto es así, y la cláusula y el código y... Porque la clásica es, mientras vos puedas pagar, si vos el monto del alquiler lo podés pagar, todo lo otro no lo lees. Exactamente. Pero y ahí está esa es la trampa, pero esta es la condición de la definición del consumidor. El consumidor tiene una necesidad y entonces la puede cubrir hoy, es hoy, y acepta las condiciones, aunque después se le venga todo oscuro, porque lamentablemente estuvimos ya varios años de experiencia donde nos ha pasado esto de no llegar a fin de mes con nuestro salario y a sobreendeudarnos incluso algunos trabajadores para poder cumplir con estas responsabilidades. Antes de seguir con ese punto, te puse una pregunta, una duda que tengo histórica. Cuando vos pagás el alquiler, vos tenés que hacerte cargo de tus servicios, de los servicios que usás. Sí. Ahora bien, los impuestos y los servicios municipales, ¿están dentro del alquiler o los tiene que pagar el propietario o los tiene que pagar el inquilino? En general, justamente, hay distintas modalidades. A ver. Y esto lo tienen que estipular en el contrato. Si en el alquiler se establece que además tienen que pagar impuestos, tasas y los servicios, eso va a estipularse, y las expensas, por ejemplo, si es de propiedad horizontal, va a estar establecido en el contrato. Por eso te digo que es una negociación. Está bien. Y no hay que aceptar todo lo que la oferta te quiere imponer, sino que necesitamos entrar a este diálogo donde las partes se van a compensar un poco más. ¿Qué es justo que te pidan para entrar en un alquiler? Viste que es un mes de depósito, un mes de esto, cuando terminás, casi tenés que vender un riñón para poder... Hasta esto, ¿no? De pedirnos un riñón. No, sí, lo que pasa es que hay muchos requisitos. Por ejemplo, ahora el tema de la garantía propietaria se está reemplazando por un seguro de caución. Y entonces, porque muchos ya no otorgan esa garantía a otras personas justamente por esta imprevisibilidad, porque no saben si van a poder cumplir. Y entonces
el garante debe responder ante el incumplimiento de pago. Y ahí es donde se hacen embargos o se ejecutan Sí, obviamente. distintos bienes y Claro. servicios que el otro lo dio en buena fe, ¿no es cierto? Y acá tenemos que empezar a conversar sobre estos principios que tenemos nosotros desde lo que es la Constitución y toda la normativa, como es el principio de buena fe, el principio de razonabilidad, el principio de tratar de justamente llegar a una negociación donde la persona que va a alquilar una vivienda va con todo, cumpliendo tantos requisitos, no puede ponerse a la altura de la imprevisión de lo que va a suceder a futuro, ni garantizar que lo va a poder cumplir. Entonces, los acuerdos tienen que empezar a pautarse en base a los ingresos que se tienen para poder responder. Y el tema también en los contratos de alquiler o de locación, lo que tenemos que hacer referencia es a los vicios ocultos. A ver. Los vicios ocultos son, por ejemplo, cuando los jóvenes o la gente, la familia, necesita una vivienda y va a ver la vivienda, el departamento. Sí. Y entonces observa que está recién pintado y no abre la canilla. No tenés ve razón. si funciona bien la cocina con el gas, Totalmente. las estufas, si el piso está completamente colocado como corresponde. Totalmente. Si hay un deber de seguridad, hay un deber de información. ¿Por parte de quién? Del que ya conoce toda esta situación preexistente, que es, en el caso de la inmobiliaria, como proveedor en la cadena de consumo, de la relación de consumo. Y además se debe hacer cargo quién de las reparaciones, el propietario. Entonces, acá nos damos cuenta cómo, haciendo referencia a cuestiones de la oferta y de la especulación en el marketing, de apurar un poco el tema de firmar un contrato, a veces caemos en el error y después necesitamos hacer los reclamos que se demoran mucho más. Me queda, la pregunta es si, no que no me lo resuelva vos, pero tendría bueno averiguar si la capacidad de alquiler que tiene la ciudad autónoma alcanza para la demanda, porque yo veo que cada vez, primero, algo que dijiste recién que me parece claro, una persona que alquila no puede construirse o autoconstruirse, imposible. No, porque no le permite. ¿Cuánto tiene que ganar? Exactamente. Y la gente termina yéndose a vivir a otros lugares, en el primer, no, si consiguen el primer cordón, Gardel, pero se terminan yendo a localidades muy lejanas para poder tener un pedacito de tierra y construir. Pero es muy difícil, no es un panorama alentador, ¿no? No. Y acá, justamente por eso también tenemos tantos jóvenes que siguen viviendo en la casa Totalmente. paterna o con la familia, porque se les hace muy difícil sostener el pago de un alquiler o tratar de mantener sus gastos también, ¿no es cierto? Entonces se van reduciendo y se van restringiendo al acceso a la vivienda, cosa que es un derecho que tenemos en la Constitución Nacional, el acceso a la vivienda digna. Y esto es lo que tenemos que bregar. Acá, por ejemplo, en estos últimos tiempos estuve haciendo una investigación, el 95% del salario va para el pago del alquiler. ¿Y de qué vive? Es una locura, ¿Cómo sí. se paga el resto de las otras, de los gastos Dos trabajos, permanentes que se la tienen? familia, todo con mucho... ¿Cuántos trabajos tiene que tener un trabajador o una trabajadora para mantenerse y mantener el contrato de locación? Por eso necesitamos desde el principio establecer que las condiciones se van a tener que modificar de acuerdo a los ingresos. Esto es lo que tenemos que cambiar como una visión cultural, como un nuevo paradigma. Hoy Y la ley que indica esto todo lo contrario. No hablan los que se proponen en la legislatura. Esto se tiene que acordar, que las modificaciones tengan que ser más equilibradas entre las partes para poder renegociar. Mañana viene Santoro, candidato a primer término, Nacho Cámpora del PC. ¿Qué tenés como propuesta para los habitantes de la ciudad que quieren alquilar en la ciudad autónoma?
¿Qué modificarían? Claro. Esto, que las partes estén en igualdad de condiciones como para poder negociar un contrato de locación, Primero, primero. Porque si política pública de vivienda propia. acceso a las viviendas, la construcción, créditos para todos, Claro. créditos con el principio de buena fe, que la vamos a pagar, de estabilidad laboral, porque las personas no asumen esa responsabilidad también de meterse en un crédito, porque no saben el futuro, que es incierto, si van a tener estabilidad en el trabajo. Qué buen punto. No, ya, es el título. Escúchame, dijiste, si no me das previsibilidad de los aumentos, te haces cargo vos. Exactamente, ¿Está? exactamente. Porque si no me vas a adecuar, si no me vas a dar previsibilidad, Yo soy transparente, yo te estoy mostrando mis ingresos. y si no, Sí. aumentame por Porque lo que me si no aumentan. es expulsión directa. No se te puede termina. depender de índices inciertos que no dependen de nosotros. Tal cual. Entonces, esta es la negociación. Me Tenemos que encanta. bajar los cambios y empezar a hablar de nuevo con el lenguaje concreto que tenemos nosotros. La única verdad, ¿qué es? La realidad. Sí. La realidad es la que nosotros El bolsillo percibimos. que tenemos. Ni hablemos de los jubilados. Y a todo eso agregale que la demanda que hoy la sociedad impone es que en una familia alquila y le cuesta 2 trabajos. Un trabajo más la educación privada, porque no hay política pública para que... Y así, ¿qué hacemos? Y así la salud también. También. Porque hay Ni gente hablar. que se quiere pasar a la medicina prepaga y también tienen muchos conflictos con el tema de las cuotas y el acceso a la salud. Así Sí. que mejorar la salud pública es una responsabilidad del Estado. Esto lo tiene que garantizar porque está en la Constitución y está en la Constitución de la ciudad. Y acá se tiene que hablar de eso en la ciudad de Buenos Aires para los cargos de la legislatura. Totalmente, El acceso a la totalmente. salud. Pero entonces, como síntesis, ¿no? Me parece interesante decir, previsibilidad por un lado, Sí. pero antes que nada, igualdad, tanto de la oferta como la... partes. Claro. Tanto Y la- conocimiento. La gente El alquila deber de sin información. preguntar, ¿no? Pero es un deber la información. Sí, está bien. Te lo tienen que informar. Y además otra cosa también, que ahora es necesario darle como un tips a los jóvenes y a la gente que quiere alquilar, que antes de tomar posesión traten de hacer un video, de grabar, de sacar fotos, Totalmente. de saber en qué condiciones están recibiendo el inmueble, porque muchas veces después pasa que le dicen, no, pero estaba recién pintado, y no estaba recién pintado, o esto estaba bien y lo rompieron ustedes. Entonces, deslindar responsabilidades. Y otro tema en propiedad horizontal, el tema de las expensas. Cuando hay Fundamental. administración y que el locatario, el inquilino, vamos a decir, nuestros compañeros, no tienen que hacerse cargo ni asumir las expensas extraordinarias, ni tampoco conformar esos fondos de reserva. Claro. Y a veces eso lo incluyen en el contrato, por eso hay que analizar y que primero... Y que, exactamente, y que primero, antes de firmar, traten de pedir una copia, que no se apuren, Para, claro. que vengan a la CTA, que consulten, que vamos a poder acompañarlos, incluso a intermediar cuando vemos que hay algunos abusos en el contrato. Todavía no lo pudimos ajustar, pero ya va a venir el QR para que te hagan preguntas. Pero todo esto es lo que nos preguntan la cotidiana, lo que nos ha tocado alquilar. Así que te agradecemos mucho, Tere. Bueno, gracias a ustedes y Qué bueno que estuvo. como siempre. Aprendí un montón de cosas. Sí, y bueno, Necesario. para eso estamos, para acompañarnos con la ley, con la información y sacarnos el miedo. Tenemos que despojarnos de eso porque somos parte indispensables en esta relación de consumo, de cualquier tipo. Así que bueno, Exacto. Derecho del consumidor, consulta a Teresa, así vamos a ponerle que la Bien. gente... Che, muchas gracias, Tere. no, gracias a ustedes, Muy un bueno. beso grande a todos, abrazos y bueno, nos veremos en la próxima. Vale. El lunes que viene, ahora vamos a acordar sobre qué. Vamos a la pausa porque en un ratito tendríamos que estar llamando al querido Marcial y la verdad, el programa va a las chapas.